Buenos días, les saludo en el nombre del Señor. Gracias, Pastor Robert, por sus hermosas palabras. Vamos a iniciar entonces esta conferencia que le he titulado Lutero y las 95 tesis, una historia de la libertad humana. La Iglesia Católica, como dicen los historiadores, hacían un control tan grande que los teólogos decían que la Iglesia Católica se había constituido en la Iglesia omnipresente, como si se hubiera divinizado en todos los ámbitos, ¿no? Y esto pues causó tanto control que todos estaban en sus manos. Hoy vamos a tener dos espacios. Uno, vamos a ver la figura de Lutero, porque no podemos entender las 95 tesis sin saber quién es Lutero. Y dos, la importancia de las 95 tesis. Esos son los dos espacios. En estos primeros 40 minutos vamos a tocar la figura de Lutero. Y hay una lectura bíblica que vamos a realizarlo, que está en Romanos 1, 16 al 17, y yo lo puse acá en el PPT, en la traducción del lenguaje actual, ¿no? Esta es la lectura bíblica, así, y dice así, ¿no? No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. En la Reina Valera, ¿no? El justo por la fe vivirá, ¿no? En la TLA dice así. Entonces ahora el objetivo de este masterclass es reconocer el impacto de las 95 tesis escritas por Martín Lutero, que van a iniciar la Reforma Protestante, que transformó aspectos religiosos, culturales, aspectos teológicos, sociales y económicos de la sociedad del siglo XVI. Cuando estuve en Cuba, me quedé asombrado, fui invitado por las Sociedades Bíblicas Americanas y fui a la casa de José Martí, este cubano, y tenía la foto de Lutero en su casa museo, que lo han convertido en museo. Y yo me quedé asombrado que tenía una foto de Martín Lutero y abajo decía una frase: todo hombre que ama la libertad tiene que reconocer a Martín Lutero. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hay tres movimientos o agrupaciones que antes de la Reforma deberíamos reconocerlos. Uno son los valdenses, que pertenecen al siglo XIV, estos con una frase del libro de Job: después de las tinieblas la luz, ¿no? Quisieron hacer toda una revolución y no pudieron porque la Iglesia Católica pues los desapareció matándolos, ¿no? También un inglés que se llamaba John Wycliffe, que fue un traductor de la Biblia al inglés, y por supuesto John Hus y los husitas, que al final fue quemado y considerado un hereje. Estos tres movimientos
ya se habían dado desde el siglo XIV, en el siglo XV, pero no se dio la reforma porque no había condiciones para eso. No había el nacionalismo que tuvieron los alemanes, no había el hartazgo de la cantidad de impuestos que habían realizado, por ejemplo, a través de las indulgencias en Alemania. No había la imprenta, todavía no existía. Lutero dijo, ¿no? Sin la imprenta no hubiera habido la reforma. Entonces, gracias a la imprenta, Lutero se volvió lo que hoy diríamos tendencia o viral, ¿no? Cuando él escribe las 95 tesis, está sentado en Wittenberg, según su biógrafo Melanchthon, un alumno le trae, ¿no?, para que firme las 95 tesis y dice, ¿y de dónde sacaste esto? Ni sabía, y ya sus 95 tesis estaban por toda Europa. ¿Sí? Entonces, ahora, luego de estos tres, quiero mostrarles, hacerles una breve introducción de lo que significó la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no solo fue una transformación teológica y religiosa, no solamente fue irse contra la Iglesia Católica, también hubo transformaciones políticas, sociales, culturales, y como ya muchos han reconocido, Lutero es entre la época medieval y la época moderna, los pensamientos de la época moderna, ¿no?, del siglo XVI, XVII, con el Renacimiento, la Ilustración, el humanismo. Todavía no existía un humanismo ateo ese tiempo. Los humanistas eran cristianos, así como Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, ¿no? Estos empezaban a transformar el pensamiento de la Iglesia Católica. Lo segundo, que en 1483 nace Martín Lutero. Su papá se apellidaba Luder. Él al inicio se cambió de apellido hacia Eleutherius, de libertad, pero después asumió la forma alemana de Lutero. O sea que él se cambió porque Luder significaba algo que no le gustaba a él, ¿no? Como carroña. Era el verdadero apellido de Lutero, pero él se llega a cambiar ese apellido, ¿no? En 1483 nace Lutero. Toda Europa era católica, controlada por la Inquisición, y vivían en el fenómeno de la cristiandad, ¿no? Esa que los teólogos usaron la frase de Agustín, ¿no?, que decía, si fuera necesario, usaremos una espada para convertir al pagano, ¿no? Esa que la colonia vino a hacer acá, ¿no? John A. Mackay tiene un libro que se llama El otro Cristo español, ¿no?, que diciendo John A. Mackay que el Cristo que vino a Latinoamérica no fue el Cristo de la Biblia, de Nazaret, de Belén, de Galilea, de Jerusalén, no, sino el otro Cristo español encarcelado en el África, refiriéndose a Agustín, ¿no?, de Hipoma, en el África, y desfigurado por la teología católica, ¿no? Eso decía el señor John A. Mackay. Entonces, y en tercer lugar, en 1556, fecha de la muerte de Lutero, después de 63 años, de 60 millones de católicos, por lo menos 20 millones, otros piensan que 30, se convirtieron al protestantismo. Esa palabra protestantismo se dio a cabo en una
en la dieta de Spira, que incluso le prohibieron ir a Lutero, no llegó a ir. Y Lutero tuvo que mandar a su mejor discípulo, que era Melanchthon. Melanchthon sufría del estómago, era delgado, así como Calvino. Y, por ejemplo, cuando vino la peste en Wittenberg, cuando ya Lutero estaba mayor, lo primero que hizo fue sacarlo a Melanchthon. Tienes que irte de la peste porque te vas a morir, porque tú no aguantas enfermedades, decía. Y Lutero, él mismo se decía: yo soy un sajón, refiriéndose a una de estas comunidades alemanas, y decía él de sí mismo: un sajón duro y fuerte. Y Lutero era alto y fornido y gordo, ¿no? El Papa León X en la bula papal contra Lutero, que se llama Exsurge Domini, ¿no? En latín, levántate Señor, ¿no? Exsurge Domini, que fue en 1520 escrito, dice una frase, ¿no? Un jabalí quiere destruir la cristiandad. Refiriéndose al físico de Lutero, ¿no es cierto? Un jabalí que... Y bueno, Lutero después le contestó, pues no, si tú te metías con Lutero estabas en un gran problema. O sea, Lutero es una especie de... Tenía una boca muy afilada y tenía un carácter muy fuerte. Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Le dice a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica es un prostíbulo, así. Si no, díganme qué cosa es prostíbulo, qué no. Así. Que el Papa es un anticristo. Y cuando le mandaba a teólogos a destruirlo, Lutero decía, ¿no? Han mandado a un asno. Y cuando debatía con alguien que se equivocaba en algún punto del exégesis del griego, el hebreo, ¿no? Decía, los papistas no saben ni traducir el hebreo ni el griego. Yo soy Lutero, que sé griego y hebreo. O sea, era un hombre, pero enfrentarse a Lutero era, wow, no sé, era muy, muy tremendo, ¿no? Entonces ahora entremos a la figura de Lutero. Y voy a empezar con las causas de la Reforma Protestante. Primera causa, la causa religiosa, es la crisis moral y espiritual de la Iglesia Católica, que actualmente la propia Iglesia Católica lo ha reconocido, ¿no? Había un sistema de sacerdotes seculares, uno estudiaba teología y se hacía sacerdote no por llamamiento, no por convicción, sino para ejercer los cargos. La teología de esa época era la reina de las ciencias. Usted tenía que estudiar teología para ser abogado. Usted primero se graduaba de teología para ser alcalde. Entonces era una sociedad cristianizada de la cristiandad, pero no del cristianismo de Jesús. Era diferente, ¿no? El pastor Manuel me compartió que estuvo también hace poco en Alemania, ¿no? Y uno de ellos, un alemán, le dijo, ¿no? Que el problema de acá es que nos hacemos religiosos, pastores, porque nos pagan un sueldo, no porque tengan la convicción. Yo cuando estuve en Múnich, en Austria, también fui a Ginebra, en Suiza, las iglesias enormes, en Heidelberg, estuve donde se hizo el catecismo de Heidelberg, enormes iglesias vacías. Y yo creo que una de las cosas que vamos a tener que hacer es empezar a mandar a evangelizar a Europa, ¿no? Porque
porque ya Europa se ha secularizado. Se ha secularizado. Es una sociedad sin Dios. Es muy triste. Y ellos son los que nos evangelizaron, ¿no? Segundo, la segunda causa de la Reforma Protestante tiene raíces teológicas y filosóficas. La teología, con el neoplatonismo y el neoaristotelismo, se había vuelto en una escuela escolástica de pensamientos tan difíciles que estudiar teología era prácticamente una carrera muy difícil de realizarlo, ¿no? Y esto me hace recordar cuando estuve enseñando un curso que se llama Historia de la Teología, y mis alumnos ya estaban molestos porque cada semana les tocaba un tema nuevo, ¿no? El sabelianismo, el monarquinismo, y cada vez nuevas palabras, y uno de ellos me dijo: profesor, ¿tan difícil es la teología? ¿La historia de la teología? Sí, le digo, así es la historia, es muy difícil, porque las cosas fáciles de Dios, el hombre los vuelve difíciles. Porque no, el evangelio es para todos, pero la teología se ha vuelto… Wow, mira, yo me dedico a la teología 30 años. 30 años, he sido pastor, ¿no? 30 años y teólogo de profesión, soy teólogo y biblista, y de verdad me he dedicado tantos años a leer libros, ¿no? Hasta que, gracias a Dios, el Señor me mandó una esposa, ¿no? Entonces ya no miraba, ya no leía muchos libros de teología, ¿no? Entonces tenía que estar viendo Sonata de Invierno ahí en Netflix, ¿no? Entonces con ella, ¿no? Entonces y bueno, antes mi vida todo era teología, ¿no? Yo recuerdo una vez que mi mejor amigo Manuel Menacho Valverde, el pastor, me llama en Año Nuevo, ¿no? Me dice: Josías, ¿qué estás haciendo? Era el 31. Estoy escribiendo un artículo para una revista. ¿Que estás estudiando el 31? ¿Cómo es posible? Que ahora venimos a recogerte para llevarte. O sea, una cosa, pero ya era una cosa, la teología era toda mi vida, ¿no? Entonces, la segunda causa es las raíces filosóficas y teológicas que los teólogos empezaron a usar pensamientos neoplatónicos, ¿no? A ver, les nombro algunos: la unión hipostática, la kenosis, etcétera, ¿no? El ascetismo se empieza a meter a la teología cristiana y empiezan a hacer todo con lenguaje helénico y hacerlo difícil. Entonces, si tú querías ser un teólogo, wow, te tenías que convertir en un filósofo. Así, literalmente, filósofo, si no, no eras teólogo. La tercera causa es una raíz política. Lutero nace en el Sacro Imperio Germánico, que es una sociedad que quiere hacer todo unas políticas terribles de imposición, donde hay demasiados impuestos, donde el nacionalismo empieza a nacer, y fruto de eso va a ser la Reforma. Los grandes reformadores del siglo XVI son Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio. Estos tres son los grandes reformadores. Y los papas que estuvieron en la época de Lutero fueron el Papa León X, el Papa Adriano VI y el Papa Clemente
VII, ¿no? La Iglesia Católica no le va a contestar a las 95 tesis. Wittenberg era una universidad nueva y en el fin del mundo. O sea, era peor que la César Vallejo. ¿No es cierto? Ni estaba en la capital. No, imagínate, Juan Calvino había estudiado en la Universidad de París. ¡Wow! La Universidad de París era... O la Universidad de Bolonia. ¡Wow! Esas eran las universidades, ¿no? Pero Wittenberg, una ciudad pequeñita, con una universidad nueva, con un profesor nuevo, pero en el sistema católico él era doctor de Biblia. Él empezó a cambiar su pensamiento enseñando Romanos y Gálatas, esos dos libros, Romanos y Gálatas. Y la Iglesia Católica no le contestó nunca oficialmente a las 95 tesis hasta el Concilio de Trento, que se realizó en 1545 a 1563. Miren, desde 1517 a 1545 a 1563 recién le va a contestar la Iglesia Católica. Él saca las tesis, no le contestaron. No, solamente el Papa León X sacó una bula, Exsurge Domine, levántate Señor, para calificarlo de hereje. En la dieta de Worms en 1521 pusieron sus libros. Lutero era un escritor compulsivo. Escribió aproximadamente, si escribiríamos, entre 80,000 a 90,000 páginas. El 20% de toda la publicación del Sacro Imperio Romano le pertenecía a Lutero, a un solo autor. Y sus obras eran las más compradas y él nunca cobró por escribir ningún escrito. Su esposa Catalina de Bora le dice una carta: ¿por qué no cobras por tus escritos? Nunca cobró. Y él decía: es que mis escritos no valen nada, no sirven para nada. Todo lo que hago es solamente para que lean la Biblia. Eso sí vale. Lo único que vale es la traducción que hice, y he traído, ahí está el pastor, a ver, enséñale, pastor, he traído la edición facsímil. ¿Qué es una edición facsímil? En la imprenta, en la literatura humana, es una copia semejante al que él hizo en 1534, fue publicado, el Nuevo Testamento. Imagínense. Entonces él decía, ¿no? Incluso él llegó a decir: no quiero que haya luteranos, ni tampoco que estén publicando mis libros, ¿no? La edición Weidner, así se llama, edición Weidner, tiene 147 tomos de Lutero, que, como les digo, serían como 80,000 páginas. Nunca se ha traducido al español completo, ni al inglés completo. El inglés ahora está terminando de traducir, falta algunos tomos, todos están en alemán. La colección más grande de obras completas de Lutero en español lo ha sacado la Casa Nazarena de Publicaciones hace muchos años, que ya ni siquiera existe esa edición. Si usted quiere comprar, ya no hay ni para comprar, pero esa es la colección más grande en español, que no son ni el 10% de todo lo que él ha escrito. Son selecciones, pasajes importantes que el caso de las indulgencias.
Las indulgencias eran unos documentos, unos papeles que en realidad ya habían sido creadas en el siglo XV por otro papa, pero que los príncipes de Alemania usaron para recaudar fondos. El Papa necesitaba hacer la Basílica de San Pedro y estos príncipes fueron al Papa y le dijeron: queremos vender indulgencias, el 50% va a ir para la Basílica de San Pedro y el 50% para nosotros porque estamos quebrados. La iglesia alemana católica estaba quebrada, tenía tantas deudas en los bancos que no podían pagar sus deudas. Y les dice: danos ese permiso. El Papa les da el permiso, empiezan a vender. Un dominico llamado Tetzel era el más famoso vendedor, iba y les daba una charla y todos llorando compraban sus indulgencias. Mucho antes del Papa León X ya se había decidido que las indulgencias podían también comprarse para muertos. Sí, para muertos. Entonces, Tetzel decía así, ¿no? Cuando traes la moneda al cofre de la iglesia y suena en el cobre de la iglesia, un alma sale del infierno al purgatorio, refiriéndose a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos muertos, ¿no? Que habían, por supuesto, si habían hecho un adulterio, un asesinato, etc. Y había una lista de precios para sacerdotes y para laicos, o sea, para el pueblo secular. Y hay un caso que cuenta René Lauturet en la Historia de la Iglesia, tomo 2, ¿no? Dice que un hombre fue y les dijo así, ¿no? Señor, yo quiero comprar una indulgencia, el más costoso, pero voy a pecar mañana. O sea, por adelantado. Entonces conversaron y le cobraron un precio altísimo, ¿no? Y él pagó. Al día siguiente esperó que el cofre del Papa salga del pueblo y lo asaltó. Llegaron la policía, todos los que ahí la guardia de ese tiempo, y él dijo: sí, yo he robado el cofre del Papa, pero ya he sido perdonado, porque aquí está. Eran los abusos de la indulgencia, ¿no es cierto? Y era una cosa tremenda. Este propagandista, Johannes Tetzel, era un dominico que convencía a todos, ¿no? Entonces ahora centrémonos en Lutero. Este hombre nace en 1483, su padre es Hans Luther, con un significado feo que significa carroña, mal bicho, ¿no? Nace en un pueblo pequeñito, su familia son mineros, incluso él llega a morir porque él tiene que viajar de Wittenberg a la ciudad de Mansfeld, donde ahí tenía la minería su familia, porque entre sus hermanos estaban en un juicio de minas. Entonces, él muere en esas instancias, ¿no? En 1505, él experimenta una conversión para volverse novicio católico, ¿no? Se vestían todo de blanco y cuando ya se vestían de negro era porque ya se habían hecho sacerdotes. Él estuvo en medio de una tormenta que pensaba que iba a morir, y como su familia era minera, la virgen de los mineros en Alemania era Santa Ana, y entonces él clamó a Santa Ana, ¿no? Santa Ana, si tú me libras de esta tormenta, yo me voy a volver sacerdote. Y pasó la tormenta, no murió y se volvió sacerdote. Fue una decepción para su padre,
él lo había educado para que Lutero llegue a ser abogado para los beneficios de su familia. Su padre ni siquiera le habló por mucho tiempo y Lutero se volvió sacerdote en contra de su familia por esta conversión que tuvo y exclamación, ¿no?, a Santa Ana. Él cursó en Mansfeld desde 1488 y luego en Manderburgo y luego en Eisenach. En 1501 estudió en Erfurt con la intención de volverse abogado, pero se va a volver entonces sacerdote católico. Ya cuando está dentro del convento es un agustiniano. Él dice, ¿no?, que el problema de la Iglesia Católica también era que los que empezaban a ser sacerdotes católicos tenían que ver cuestiones económicas. Por ejemplo, su orden allí en Wittenberg tenía a cargo varios negocios de vino. Y él tenía mucho trabajo y dice y también tenía la obligación como agustiniano de todos los días, 3 horas al día, hacer rezos y oraciones. Y la cual no cumplía porque así que los días sábados y domingos se dedicaba a ponerse al día de toda la semana que le faltaba. Y él dice que era tan terrible esa vida que tenía, que era muy cansado, que ya no podía más. Y entonces allí en medio de todos esos rezos y esas oraciones, ¿no?, en 1510 viaja a Roma en representación de 7 monasterios agustinianos y se decepciona de la mundanalidad del credo romano que lo indignó. En 1512 se doctoró en Biblia y por eso va a ser profesor de Biblia, de Nuevo Testamento. Entonces él sabía latín, alemán, griego y hebreo. Sí, él era multilingüista, ¿no? El 31 de octubre de 1517, en las puertas de Wittenberg, algunos historiadores, como señaló el pastor, pegó, eso lo dice su discípulo Melanchthon, que pegó las 95 tesis. 2 copias tuvo que mandar a sus superiores religiosos. Y una entonces tendría que haber sido pegado en la puerta de Wittenberg. Pegó 95 tesis por los abusos de las indulgencias de la Iglesia Católica Alemana, que estaban haciendo lo que se llamaba en esa época la simonía. La simonía se llamaba a la actitud de hacer negocio de la fe. Como Simón el Mago en Hechos de los Apóstoles, ¿no?, que se acerca y le dice: ¿cuánto dinero te pago para que me des este don?, ¿no? De ahí viene la palabra simonía, lo que hoy llamaríamos una teología de la prosperidad antibíblica, ¿no?, donde solamente importa sacar el dinero para beneficio propio. Eso entonces fue, ¿no?, los grandes, incluso hasta de eso, hasta Carlos Marx habló de Lutero, de eso, ¿no? Lutero, Carlos Marx dijo que el primer economista de Alemania fue Lutero, porque denunció los abusos económicos de la Iglesia Católica. ¿Así? Sí, así dijo. Y entonces, allí en la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg,
en la puerta de la iglesia, hace las proposiciones escritas en latín contra la venta de las indulgencias para la gran obra del Papa Julio II y León X, la construcción de esta basílica de San Pedro en Roma, y rápidamente se hizo traducciones al alemán, ¿no? Lo tradujeron de latín al alemán y estaba por toda Alemania, las 95 tesis. Al suceder eso, empezó a defender sus opiniones en debates universitarios, por ejemplo, en Wittenberg y en otras universidades como Augsburgo, por lo que empezó a ser investigado por la Iglesia romana, ¿no? Determinando la condena del Papa León X el 15 de junio de 1520 de sus enseñanzas y su excomunión en enero de 1521. En esa época, ser determinado, decir que es excomunión, es sentenciar a muerte a la persona. Entonces, Lutero, hay un momento en que le preguntan, ¿y cómo soportaste todo esto? Porque ¿cómo un hombre, un monje de un pueblo alejado, de una universidad nueva, se enfrenta al poder más grande del mundo? ¿Cómo hiciste? Y él dice, no, yo no lo hice, fue el Espíritu de Dios. Yo era como un caballo loco que tenía un lugar donde ir y me dirigía a eso y no podía salir de ese lugar. Él se refiere a eso como... Ahora también Lutero, queridos hermanos, no es perfecto, ¿no? No es como el apóstol Pablo. Yo cuando en el seminario bíblico empecé a estudiar a Lutero, yo pensaba que era como Pablo, ¿no? Sobre todo como Pablo por Romanos, ¿no? Pero me di cuenta que no, que tenía errores. Por ejemplo, escribió un escrito contra los judíos, contra las mujeres. También, lo peor que le dicen los católicos, ¿no? El cadáver oculto del protestantismo, ¿no? Es la muerte de los campesinos. La revuelta de los campesinos se dio y miren, escuchen, por la Biblia que tradujo Lutero en alemán, la gente empieza a leer. Y los príncipes alemanes muy vivos, como todo político, ¿no? Ya conocemos a los políticos en Perú. Dicen, oye, aquí dice la Biblia que Dios manda que se dé impuesto al trigo, a la cebada. Entonces, no están cumpliendo la palabra de Dios ustedes. Y los príncipes alemanes le imponen el impuesto, basado todavía en el texto bíblico, Levítico, capítulo tal. Y se levantan, ¿no? Le dicen, ¿cómo? Esto es un abuso. Y toman a Lutero, ¿no? En nombre de Lutero nos vamos contra los príncipes alemanes, ¿no? Y Lutero escribe una carta contra los campesinos y aproximadamente murieron 70,000 campesinos. Dicen sus mejores biógrafos que Lutero ya no fue antes de la revuelta de los campesinos, ya no fue el mismo. En Alemania, o sea, él escribía algo, todo era viral, ¿no? Los libros, Lutero dice que su mejor obra no es las 95 tesis. Esa es la que todos conocemos. Para él su mejor obra es el Catecismo Menor, que fue escrito para laicos y niños, y el Catecismo Mayor para especialistas o religiosos. Eso dice que él es su mejor obra, pero no las 95 tesis, ¿no? Y siguiendo con la figura de Lutero, un detalle que quería también compartir son los desórdenes provocados en Wittenberg por sus seguidores.
Lutero tiene que asistir a la dieta de Worms en 1521. La dieta era, por si acaso, un juicio en esa época. No era lo que todas nuestras esposas están a dieta ahora, ¿no? No, era un juicio, el juicio que se hacía donde estuvo el emperador Carlos V, jovencito, recién entrado. Tal vez también eso permitió que no mataran a Lutero. Estaba el representante de la Santa Inquisición, los príncipes más importantes, que le llamaban ellos príncipes electores del Sacro Imperio Germánico. Los príncipes electores eran los que elegían quién iba a ser el emperador. Y le pusieron sus libros y le preguntaron: ¿usted ha escrito estos? Y Lutero se acercó y dijo: sí, estos y mucho más, por si acaso, dijo. Porque ya les dije que Lutero había escrito como 80,000 páginas. Y el inquisidor le dijo: te exhortamos a retractarte de cada uno de estos escritos. Y él dijo en la dieta de Worms: no puedo contestar, ¿puedo contestarles mañana? Y todo se queda. La sesión se paralizó hasta el día siguiente, y muy temprano Lutero seguro había memorizado lo que iba a decir, ¿no? Cuando llegó Lutero a ese lugar, él era como un artista popular del mundo. No sé, de estos muchachos coreanos, ¿no? BTS. Así. Porque a Lutero, cuando él llega en su carroza, las monjas, los monjes le besaban en la mano, le tocaban su túnica, le ponían así como a Jesús, ¿no? En la entrada a Jerusalén, ¿no? Le ponían ramas, y Lutero parecía un gran... todos lo amaban, la mayoría lo amaban, en Alemania. Ahora si va a Italia, a Roma, era otra cosa, pero en Alemania estamos en la dieta de Worms, ¿no? En 1521. Y al día siguiente que se hace la dieta, él dice, ¿no?, estas palabras: no puedo ni quiero retractarme, porque mi conciencia está atada a las Sagradas Escrituras. Si por la Biblia me demuestran que debo obedecer a un papa y a concilios que se contradicen una con otra, voy a obedecer, si no, no. ¡Wow! Carlos V y todos querían ese momento ejecutarlo y quemarlo. Su amigo Federico, el príncipe de Sajonia, le dijo a Carlos V: si ustedes queman a Lutero hoy, los que van a ser quemados son ustedes, porque afuera hay un tumulto que apoya a Lutero. Así que dale tiempo y después lo matamos, ¿no? Y lo dejaron ir. Entonces él se volvía de Worms con su carroza a Wittenberg, y sus amigos del príncipe Felipe le hicieron como un secuestro a un castillo donde escribió el Nuevo Testamento, lo tradujo. Y ahí contaba el pastor Robert que llegó, ¿no?, al castillo, y donde está incluso hay un tintero negro en la pared, ¿no? Parece ser que Lutero varias veces habló que él tenía ataques del enemigo, y entonces cuando llegaba a tener esos ataques del enemigo, recuerden que es un hombre de la época medieval, ¿no es cierto?
Entonces luchaba con Satanás ahí 3 días, 5 días, 7 días, y a veces se escuchaban ruidos. Incluso Catalina de Bora, su esposa, dice, ¿no? Está con el ataque de Satanás, así que no lo molesten, ¿no? Y se encerraba. Catalina de Bora llegó a tener 6 hijos con Lutero. 6 hijos. Y eso también para esa sociedad de clericalismo religioso no les pareció bien, ¿no? Fue terrible. Y esa es la figura de Lutero. Hemos llegado hasta el momento de las 95 tesis. Vamos a hacer ya el break. Y a la vuelta hablamos de las 95 tesis y lo que significó para el mundo. Gracias, Pastor Manuel.